Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial en la cual vamos a ver el tema de divisibilidad. Para poder hablar de divisibilidad tenemos que conocer quiénes son los múltiplos y quiénes son los divisores. Los múltiplos son un conjunto infinito de números, mientras que los divisores son un número finito de números. Por ejemplo, vamos a calcular los múltiplos de 4. Y para calcular los múltiplos de 4, tenemos que multiplicar el número 4 por todos los números que pertenecen al conjunto de los números naturales. Por ejemplo, 4 por 0, 0. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Y así sucesivamente. Mientras que en los divisores tenemos que hallar qué números son los que le pueden dividir al número 12 y obteniendo como residuo 0. Entonces, los números que le pueden dividir al número 12 son el 1, nunca nos olvidemos de la unidad, el 2, el 3, el 4, el 6 y su mismo número 12. ¿Ya? Entonces concluimos que los múltiplos son conjuntos finitos, mientras que los divisores son conjuntos de números finitos. Ahora vamos a conocer el concepto de cada uno de ellos. Divisibilidad. Un número entero A es divisible por otro número entero positivo B si al dividir A entre B el cociente es entero y el residuo es igual a 0. Entonces vamos a tratar de interpretar este concepto a través de unos ejemplos. Miren por acá, tenemos la división 20 entre 5. Dos números, un número entero, 20, dividido entre un número entero positivo. El divisor tiene que ser número entero positivo. Muy bien. Dividimos 20 entre 5, 4, residuo 0. Entonces podemos concluir aquí en esta división que 20 es divisible por 5. ¿Ya? Siguiente ejemplo, un número entero. Los números enteros pueden ser positivos o negativos, dividido entre un número entero positivo. No nos olvidemos que el divisor tiene que ser entero positivo. Entonces, negativo 36 entre 9 igual a 4. Y residuo, igual a negativo 4, residuo 0. Concluimos que negativo 36 es divisible por 9. Muy bien. Principio de la multiplicidad. ¿Qué me dice el concepto? Un número entero A es múltiplo por otro número entero positivo B, siempre y cuando A es el resultado de multiplicar B por una cantidad entera. Nuevamente me dice que un número entero A, o sea, un número entero 20, va a ser igual a un número entero positivo multiplicado por otra cantidad entera. Entonces, concluimos aquí que 20 es igual a decir 4 por 5. Entonces, su notación sería que 20 es múltiplo de 4. Muy bien. Aquí, un número entero puede ser negativo. Muy bien. Aquí es igual menos 36 a 9 por negativo 4. Me dice que el número de aquí tiene que ser entero positivo. Entonces concluimos que negativo 36 es múltiplo de 9. Hasta aquí, jóvenes, hemos determinado el concepto tanto de divisibilidad como de multiplicidad. Ahora vamos a relacionar cada uno de ellos mediante un ejemplo. ¿Qué observamos aquí? Observamos una división y una multiplicación. Entonces, coincide en que el divisor es un número entero positivo. Sí, muy bien. Entonces, cociente 3, residuo 0.
¿Qué es lo que concluimos? Que 27 es divisible por 9. ¿Ya? Aquí, en el principio de la multiplicidad, ¿qué es lo que vemos? Que 27 es igual a decir 9 por 3. Y concluimos de que 27 es múltiplo de 9. ¿Qué es lo que quiero que se den cuenta aquí, jóvenes? Y es algo muy importante. Quiero que se den cuenta que la divisibilidad y la multiplicidad son, ¿cómo se llama este símbolo? Son congruentes, ¿ya? Son congruentes. O sea, estamos hablando de lo mismo. Si hablamos de divisibilidad, también estamos hablando de lo mismo de multiplicidad, ¿ya? Entonces, representación de múltiplos o divisores. Ustedes se preguntarán por qué pongo A, por qué no pongo un número. Lo ponemos así con letras porque estas letras representan ya los números. Por ejemplo, yo puse A, usted lo puede poner B, C, X, pero siempre va a representar a todos los números que vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que nosotros lo podemos representar? ¿Ya? Lo podemos representar que A es igual a decir múltiplo de A, o también puede ser múltiplo de A, o es lo mismo decir A una rayita y una bolita. Las tres representaciones me indican lo mismo, que puede ser múltiplos o también puede ser divisor, ¿ya? Representación de los, ahora vamos a ver de los no múltiplos o no divisores. Tenemos dos tipos, por defecto y por exceso. Por ejemplo, si tenemos una división por defecto, dos números que se están dividiendo, obviamente que aquí voy a tener un residuo, un cociente por defecto y un residuo por defecto. ¿Qué es lo que voy a sacar de aquí? Que A es igual a ¿qué? A B, que está multiplicando al cociente por defecto y sumado con el residuo por defecto. ¿A qué es igual a? Como aquí es una multiplicación, entonces esta multiplicación me indica que va a ser múltiplo de B más el residuo por defecto. Entonces, ¿cómo sería una división por exceso? Aquí claramente obtenemos que al dividir un número vamos a obtener un cociente por exceso y un residuo por exceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que A es igual a B que multiplica al cociente por exceso menos el residuo por exceso. ¿A qué es igual esto? Que A es igual al múltiplo de B menos el residuo por exceso. Lo voy a explicar mucho mejor con dos ejemplos. Aquí tenemos 36 entre 8. 8 por cuánto se aproxima a 36 por 4. 8 por 4, 32. 8 por 4 es 32. Al 36, 4. Y ahí termina. Entonces, ¿cómo quedaría? Que 36 es igual a decir 8 por 4 más 4. 36 es igual a decir 8 por 4. Como el divisor es un entero positivo, entonces decimos que todo esto es múltiplo de 8 más 4. ¿Ya? Entonces decimos que 36 es igual a decir múltiplo de 8 más 4. Por exceso, 36 entre 8. Entonces acá tenemos 8 por 5. 8 por 5, 40. Al restar me queda negativo 5. Muy bien. Entonces esto sería 36 es igual a 8 por 5, que está restando 5 como residuo. 36 igual, vemos que 8 por 5 es igual a decir
múltiplo de 8 menos 5. ¿Ya, jóvenes? Entonces, con eso ya queda demostrado la representación de los no múltiplos o los no divisores, tanto por defecto como por exceso. Dos formas diferentes, pero llegamos al mismo resultado. Ahora vamos a conocer los principios básicos de la divisibilidad. Empezamos con la adición. Ya, a través de un ejemplo les voy a explicar y vamos a determinar a su notación como principio básico. Entonces, 36 más 12 igual a 48. Cierto. Podemos asumir que este 36 es igual a decir 3 por 12 más este 12 es igual a decir 3 por 4 igual este 48 es igual a decir 3 por 16. Entonces, como cada término tiene multiplicación 3, podemos concluir, podemos decir que gracias al principio de la multiplicidad, que toda esta relación es igual a decir múltiplo de 3. Más, aquí también tenemos múltiplo de 3, porque el resultado, 3 por 4, 12. El resultado es un múltiplo de 3. Igual, 3 por 16 también es un múltiplo de 3. Entonces, el principio básico de divisibilidad con respecto a la adición me indica que si yo tengo si dos números se están sumando, dos ya pueden ser múltiplos o divisores, el resultado va a ser el mismo número. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir el principio básico de la divisibilidad con respecto a la adición. Ahora vamos a ver en la sustracción. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Empezamos. 27 es igual a decir 3 por 9. Menos 9 es igual a decir 3 por 3. Igual 18 es igual a decir 3 por 6. Entonces quedamos en que 3 por 9 es 27 y viene a ser un múltiplo de 3. Todo esto es múltiplo de 3. Menos 3 por 3 también es múltiplo de 3. 3 por 6 también es múltiplo de 3. Concluimos que la diferencia entre dos múltiplos o dos divisores también viene a resultar el mismo divisor. ¿Ya? Principio básico de la divisibilidad con respecto a la multiplicación. Acá tenemos tres ejemplos que están con los mismos números, 4 por 3. Decimos que 4 por 3 es igual a decir múltiplo de 4, porque estamos viendo aquí el número 4. 4 por 3 es igual también a decir que todo esto es múltiplo de 3. Que todo eso es múltiplo de 3. Como también podemos decir que 4 por 3 es igual a decir múltiplo de 4 que multiplica 3, y este es igual a decir 12. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede cuando cada número es un número sumado con otro variable? Por ejemplo, vemos aquí, A es igual a un múltiplo de n más A, y B es igual a múltiplo de n más B, y me piden hallar A por B. Entonces, ¿cómo es que yo puedo hallar esta multiplicación? Lo voy a demostrar a través del siguiente ejemplo. Me dice que A es igual a n más A, y B es igual a múltiplo de n más B.
A por B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Vamos a multiplicar cada uno de cada término cada elemento de este paréntesis por cada elemento del siguiente término. O sea, este múltiplo de n va a venir a multiplicar a este múltiplo de n y a la vez también a b. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtenemos aquí? N por n al cuadrado más n por b, b que multiplica a múltiplo de n, más a que multiplica a múltiplo de n, más a por b. Muy bien. Sabemos que al multiplicar dos múltiplos iguales, siempre me va a dar el mismo múltiplo. Al multiplicar un múltiplo con una constante, siempre me va a dar el mismo múltiplo. Y aquí voy a obtener a por b. Aplicamos el primer principio de la adición con respecto a la divisibilidad, que me dice que cuando sumo los mismos múltiplos o divisores, me va a resultar el mismo número. Y eso vamos a aplicarlo acá. Sería igual a n más a por b. Muy bien. En líneas generales, jóvenes, cuando tenemos este tipo de multiplicaciones, cuando nos encontramos con ejercicios que tengan que ver con esta forma, ¿qué me dice aquí? Que va a ser igual al múltiplo o divisor de ese número más a por b. En este caso, si son varios, va a ser múltiplo de n más a por b por c. ¿Ya? Eso sería en general. Un ejemplo. Acá tenemos multiplicación de tres términos. Cada término es muy parecido a esta regla que tenemos aquí arriba. Entonces, ¿qué va a ser igual? ¿Quién viene a ser el múltiplo divisor? 3. ¿Qué me dice la fórmula? Más. Ahora multiplico cada uno de ellos. 2 por 4 por 1. 2 por 4 por 1. Resultado final, múltiplo de 3 más 8. Pero este 8 es igual a decir 6 más 2, ¿cierto? Este 8 es igual a decir 6 más 2. Por lo tanto, este 6 es igual a decir múltiplo de 3 más 2. Y concluimos en el resultado final de que, aplicando la definición de adición, que la suma de dos múltiplos iguales es igual al mismo múltiplo más residuo 2. Entonces la multiplicación de múltiplo de 3 más múltiplo de 4 más múltiplo de 3 más 1 es igual a decir múltiplo de 3 más 2. Muy bien. Ahora sí, seguimos. Son cosas muy importantes, jóvenes, que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Vamos ahora. Principio básico de la divisibilidad con respecto a la potenciación. Mucho ojo acá, jóvenes, que esto también es muy importante que sepan para el tema de divisibilidad. Cuando tenemos un múltiplo divisor elevado a una potencia, siempre me va a dar el mismo resultado. O sea, también me va a dar múltiplo de 7. ¿Qué me dice acá? Si A es igual a un múltiplo de n y tenemos un número alfa que pertenece a los enteros positivos, entonces el número A elevado a ese número alfa es igual a múltiplo de n. ¿Ya, jóvenes? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos tres ejemplos. Ya no solamente está que la base es un solo dígito, un solo número. Ahora tenemos sumas y restas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar esta propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? La propiedad me dice que cuando tenemos así, ustedes estarán pensando que van a aplicar binomio al cuadrado. No. Dentro del tema de divisibilidad, la potencia afecta a cada uno de ellos. Entonces me quedaría
múltiplo de 5 elevado a la 20, me sale múltiplo de 5 más 3 elevado a la 20. Muy bien. Así se desarrolla este tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué me dice acá? Acá me dice que cuando tengo el múltiplo de un número menos una constante, un valor entero, que está elevado a un exponente, ¿qué me dice acá? Va a ser positivo, el resultado final va a ser positivo cuando si alfa es par. O sea, y va a ser negativo cuando alfa es impar. Este caso va a ser exclusivamente cuando dentro de este paréntesis tenemos una diferencia. Solamente cuando es diferencia. Entonces, aplicamos el ejercicio. ¿Qué me dice? Cuando el exponente es par, su resultado va a ser positivo. Pero cuando el exponente es impar, su resultado va a ser negativo. Aplicamos este concepto en estos ejemplos. Múltiplo de 8 elevado a la 108 me va a dar múltiplo de 8. Este exponente es par. Como es par, su resultado me va a dar positivo. Aquí está el positivo, 5 elevado a la 108. Siguiente ejemplo. Múltiplo de 7 elevado a la 51, múltiplo de 7. Pero como el exponente es impar, aquí va a ir negativo. 3 elevado a la 51. Muy bien. Listo. Hasta aquí ya hemos conocido la parte básica. Hay mucho más que aprender, sí. Pero como el tiempo es muy corto, tenemos que hacer la parte más importante para que ustedes sepan muy bien cómo aplicar los conceptos de divisibilidad, tanto de múltiplos y divisores. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, nos vamos a los ejercicios propuestos. ¿Qué me dice el ejercicio propuesto? Si dividimos un número A entre 7, se obtiene como residuo 5. Y al dividir un número B entre 7, se obtiene como residuo 2. ¿Cuál será el residuo al dividir A menos B entre 7? Tenemos las alternativas, que puede salir 1, 2, 3, 4 o 5. Muy bien. Vamos a desarrollarlo pausadamente para que ustedes puedan entender este tipo de ejercicio. ¿Qué me dice el ejercicio? Si a un número A, si dividimos un número A entre 7, se obtiene como residuo 5. Muy bien. Y al dividir un número B entre 7, se obtiene como residuo 2. ¿Qué más? ¿Cuál será el residuo al dividir A menos B entre 7? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Por el principio de la representación de múltiplos y no múltiplos, ¿qué me dice de A? Que ¿a qué va a ser igual a? A es igual a múltiplo de 7 más el residuo 5, ¿cierto? Y aquí B, ¿a qué va a ser igual? A múltiplo de 7 más el residuo que es 2. Ahora, estos datos de aquí voy a tener que reemplazar porque me piden hallar A menos B entre 7. Reemplazo. ¿Cuál es el valor de A? Del número A. 7, múltiplo de 7 más 5 y menos B. B viene a ser múltiplo de 7 más 2. No nos olvidemos que este signo negativo afecta a cada uno de ellos. Entonces, ordenando, tuviéramos múltiplo de 7 menos múltiplo de 7 más 5 menos 2. Y aquí, jóvenes, aplicamos el principio básico de la divisibilidad con respecto a la sustracción, que me dice que cuando restamos dos números iguales, que son múltiplos o divisores, me va a salir como resultado el mismo número.
o sea, múltiplo de 7. Más 5 menos 2, 3. No nos olvidemos, ahora para su resultado final, múltiplo de 7 más 3 entre 7. Obviamente, pues ya sé que ustedes están pensando en la respuesta y el resultado viene a ser 3. ¿Ya? El resultado viene a ser 3. Ya, jóvenes, muy bien. Vamos a marcar el resultado. 3. Excelente. Siguiente ejercicio propuesto. En la selección de fútbol de un colegio hay cierta cantidad de estudiantes. El profesor forma equipos y los agrupa de 11-11, pero sobran 4 estudiantes. Si la cantidad de estudiantes se sextuplicara, ¿cuántos faltarían para formar otro equipo? Entonces, aquí el ejercicio está bien claro. Me dice que en la selección de fútbol hay cierta cantidad de estudiantes. Vamos a poner esa cierta cantidad de estudiantes a ese total de estudiantes con la letra A. Muy bien. ¿Qué me dice de esa cantidad de estudiantes? Que formándoles de 11-11, o sea, múltiplo de 11, me sobran 4 estudiantes. Muy bien. Dice que al formarlos de 11-11, le sobra 4 estudiantes. ¿Qué más dice el ejercicio? Si la cantidad de estudiantes se sextuplicara, ¿qué significa eso? Que voy a tener que multiplicar 6 a cada miembro. Entonces tuviera así: 6 veces la cantidad de estudiantes igual a 6 múltiplo de 11 más 4. ¿Cierto? Entonces vamos a aplicar la multiplicación. ¿Qué tuviéramos aquí? 6a igual 6 que está multiplicando a múltiplo de 11 más 6 por 4, 24. 6a igual 6 por múltiplo de 11 me sigue dando múltiplo de 11. Y este 24 es igual a decir, este número 24, ¿a qué es igual a decir para darle forma de múltiplo de 11? Es igual a decir 22 más 2. ¿Ya? Entonces 6a igual múltiplo de 11, 22 es igual múltiplo de 11 más 2. Aquí nuevamente aplicamos el principio de adición, que me dice que cuando sumamos dos números iguales me va a dar el mismo múltiplo. Entonces 6a es igual a múltiplo de 11 más 2. ¿Qué significa eso, joven? Que si la cantidad de estudiantes se sextuplicara, va a seguir formando grupos de 11-11, pero le sobra 12 estudiantes. La pregunta es, ¿cuántos estudiantes le faltarían? Entonces, como él tiene solamente 2 a disposición, ¿cuánto le falta para formar otro equipo de 11? Le faltaría 9. Entonces, su respuesta sería, le faltaría 9 estudiantes. Muy bien. Con esto, jóvenes, con este ejemplo, ya quedaría más claro sobre el concepto de múltiplos y divisores, con el tema de divisibilidad. ¿Ya? Gracias.